chicos, ¿cómo están? Yo soy Mía, mi abuelo, y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, pues, como les cuento, de la nada, estoy en un hotel. Vamos a estar literalmente un día conmigo en un hotel, porque sí estoy en un hotel. Este va a ser un día, 24 horas conmigo en un hotel. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Acompáñame a mis aventuras. Recuerda suscribirte, darle like a la campanita de notificaciones para que YouTube, claro, te diga que Mía subió un nuevo video. Y también recuerda vaya a seguirme en mi Instagram y mi TikTok porque ahí hago mucho contenido. Y recuerda que yo me llamo Mía Buki y empecemos con este video. Bueno, les cuento, son las 10:55, se puede decir que ya son las 11. Literalmente me iba a levantarme más temprano, pero la cosa es que no se pudo. Entonces lo que vamos a hacer literalmente es, pues obviamente lo que todo el mundo hace en un hotel: piscina, comer, hartar, piscina, comer, hartar, comer, piscina. Obviamente les voy a hacer un room tour, pero ahora mismo no, mira. Todo está un desastre y se puede notar de mi fondo acá. Todo está un desastre horrible. Y como lo pueden notar, literalmente yo duermo en un sofá. Entonces sí, me toca ir al sofá cama, ¿no? Pero bueno, no importa. Después, como cuando todo esté arreglado, porque no vemos a todo este cochinero, les muestro. Pero antes tengo que ir a hacer pipí, obviamente. Después de hacer mis necesidades y bailar como una loca, me tengo que cepillar. Obviamente me cepillo los dientes súper bien, obviamente, y echarme una bailada. Después me tengo que lavarme la cara, por eso es que tengo el pelo así de raro amarrado. Y me lavo la cara súper bien, obviamente. Después de eso yo me echo como cremita y todo eso. Y así nos veríamos con la cara limpia. Bueno, después de eso mi papá me hizo un sándwich, literalmente estaba bueno. Y después nos estábamos contando unos chismes por ahí. Bueno, ya terminé de comer, ahora me voy a arreglar. Hasta me lavé el pelito un poquito ahí porque tú sabes, la gente que tiene fleco, tú sabes que siempre la gente que tiene fleco sí tiene que lavar su fleco, porque si no, todo el look se va. Hola, oigan, para que sepan, me voy a bañar porque no voy a decir esta cochina, solo te voy a lavar mi cuerpo porque obviamente si me voy a la piscina igualmente me tengo que bañar, porque se tienen que bañar ustedes. Ahí, como les dije, me fui a bañar, obviamente, porque ahí no hay que hacer cochinas. Obviamente, después de bañarme, me cambié. Con esa transición así me quedaba la ropa. ¿Les gusta? Después de irme a cambiar, me fui a maquillarme, pues me tocaba literalmente hacer algo en esta carita, ¿no? Después de maquillarme, también me tuve que quitarme esto de la cabeza que se me queda gracioso. Algo así me quedó la carita, ¿les gusta? Hola, han pasado un par de minutos así, literalmente no he hecho nada, literalmente solamente viendo películas y todo eso. Por eso no les iba a mostrar eso, obviamente. Obviamente les voy a mostrarles cómo se ve el cuarto porque la arreglamos, porque no íbamos a mostrar ese desastre, obviamente. Este es el cuarto de mi papá, pero no es el mío, entonces ignoren. Bueno, aquí obviamente está el closet, tú sabes, no voy a mostrar porque ropa de personas. Bueno, este es el baño para que vean. Y esta es la sala que está desastre otra vez. Aquí yo duermo, pero obviamente es como una sofá cama. Y la cocina que está toda destrozada. Y este es como, se puede decir que la parte, tranquilos que esto no es así, simplemente lo están renovando. Ahí se puede ver la piscina y todo. Después de la tarde comí esto que está delicioso. Hola chicos, ¿cómo están? Pues pasó un día. Literalmente pasó un día, literalmente mi teléfono se apagó. Después vino familia mía, eso iba a ser un poco incómodo que grabar ahí. Por eso es un siguiente día. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hice más o menos. Voy a ir donde mi amiga, porque ayer literalmente iba pero no pude porque vino Rulos. Entonces hoy sí voy y literalmente voy a su piscina, por eso ando como medio traje bañada. Traje bañada, increíble nombre. Y literalmente vamos. Bueno, yo ya me voy, literalmente me voy sola. Literalmente me van a abandonar acá, pero yo me voy como escapatoria. ¡Vámonos! Bueno, literalmente estoy sola, literalmente no hay nada, no hay nadie, literalmente estoy toda cagada. Bueno, yo estoy en un hotel normalmente, mi amiga está literalmente adelante mío. Lo único que tengo que hacer es solamente seguir adelante y ya llego literalmente. Estamos como vecinas. Miren esto tan épico. Yo paso, solito se abre. ¡Wow! Mira, se puede notar, ese es el hotel que yo estoy, ¿no? Y aquí mismo está mi amiga, literalmente. Y yo puedo llegar fácilmente. ¡Ay! ¡Hola! ¡Pura! ¡Apúrale! Bueno, aquí estoy con la Lokis. Literalmente vamos a meter en la piscina. No me voy a meter con el teléfono porque lo voy a mojar. Entonces... Entonces solamente voy a grabar hasta aquí y cuando termine van a ver mente el papá como ella, literalmente toda mojada.
Bueno, me voy a cambiar porque obviamente no voy así. Bueno, yo voy así. Voy a dejar el teléfono porque no lo quiero mojar y este ya se me escapó. Se me fue. Bueno, yo me voy a bañar y van a ver toda mojada. Chao. Pero sí, como les decía, literalmente ya me terminé de bañar como por las 6. Yo me voy, yo no sé, yo creo que después de la noche voy a comer chicken wings. Entonces, por ahora voy a hacer, no sé, unos TikToks por ahí para que vean en los TikToks y ya. Bueno, adivinen, esta me está llevando a mi casa, bueno, a mi hotel. Bueno, está literalmente delante ahí mismo, ¿no? Pero bueno, esta ya me está abandonando, mira. Abandóname. Adiós. Bueno, ahorita yo voy a ir al cuarto, voy a relajarme y voy a comer chicken wings, supuestamente. Hola, estoy otra vez sola. Sola con mi soledad. Bueno, yo voy a mi cuarto, que si no estoy mal es como por acá. Tengo la verdad, no me acuerdo los pinches números. Bueno, tengo la verdad, ahora mismo no tengo nada que hacer, tengo frío porque me acabo de bañar, ¿no? Yo solamente voy a esperar que sea la noche porque son las 6:30. Como por las 7:30 yo creo que mi papá va a comprar chicken wings. 5 minutos después. Bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video, que pasen literalmente más de un día conmigo literalmente, porque hubo fallos técnicos. Pueden suscribirse, darle like a la campanita de notificaciones para que YouTube cada rato les diga que me ha subido un nuevo video. Y comenten un corazoncito amarillo para que vean que ustedes sí son reales conmigo y no son falsos. Y recuerden que yo me llamo Mia Book y nos vemos en otro video. Chao.